a llevar el mensaje. Y el mensaje es: eres estéril, pero vas a concebir. ¿Cómo es? ¿Qué entendemos por estéril? No producimos. Usted nació solo y sigue solo. No hay hijos. Bueno, tienen que tener managénesis. Y vamos a ver un versículo antes de iniciar con la palabra que el Señor me ha dado. Vamos a ver Génesis 1:28. Para que vea lo que Dios ha querido. Y los bendijo. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando puso al hombre en la tierra? ¿Qué es lo primero que le dio? Bendición. Pero a veces no la tenemos y venimos a la iglesia. Y dice, y les dijo, fructificad. O sea, no quiero esterilidad. Por eso para los judíos no tener hijos es maldición. Ellos lo tienen así. Entonces, y dice, fructificad. Pero sí nos hemos multiplicado. ¿Pero cómo nos hemos multiplicado? En carnecita. Somos muchos, billones ya en el mundo. Pero en carne. Pero lo que no nos hemos multiplicado es para ser hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Y ahora estamos con el trabajo de que Dios nos quiere hacer sus hijos para que usted tenga derecho a la bendición. Porque esto no es del que cree en Dios, sino del Hijo de Dios, el que tiene herencia. ¿Y qué más quiere? O sea, los cristianos tenemos que multiplicarnos. Y si no, estamos estériles. Y el tema es, eres estéril, pero vas a ¿qué? A concebir, te vas a embarazar. Entonces, y llenar la tierra. Ya la tierra estamos llena, pero de gente que no cree en Dios. Por eso tenemos una sociedad y un mundo como está. Está llena la tierra, pero no de hijos de Dios. Y Dios quiere hijos de Dios. Entonces, eres estéril, pero vas a concebir. Lo que no tenemos hijos espirituales todavía, comience a meditar. Es para usted. Y Dios tiene las estrategias. Dios tiene los consejos. ¿Cómo podemos multiplicarnos, embarazarnos, concebir, embarazarnos y dar a luz? Así que hay un versículo en el Antiguo Testamento, no me recuerdo la cita, pero está en Deuteronomio. No te puedes presentar delante de Dios. Así que Marielita, a poner por obra. No te puedes, dice la pastora Luz María, está amén, 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 dice el hermano Víctor, amén, amén. Quiero un nieto, dicen ellos. Y queremos un nieto que le sirva a Dios, porque hijos de pastores son los mejores. Entonces vamos, denle el aplauso al Rey. Ahora sí vamos a iniciar viendo lo que la palabra de Dios nos dice, porque a veces no concebimos y estamos estériles, algo está pasando. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Si podemos ver en la NBI. Jueces, capítulo 13, verso 1. Y ahí vamos a darnos cuenta. Esto ha estado escrito, nosotros no lo hacemos. Dice, bueno, para que no le afecte a usted, como dice el pastor Esteban, ha estado bastante, bastante contemplativo. El pastor no ha querido ser muy directo. Entonces esta palabra primero la vamos a aplicar a los israelitas, para que no sea, pero para usted también es. Primero para ellos, después para usted. Dice, una vez más los israelitas, ¿qué hicieron? Pero esa no es la NBI, sí es, ya. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Él los entregó
en manos de los filisteos durante 40 años. Escuche bien, no la tome para ustedes, era para los israelitas. No se me moleste todavía. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Y qué hizo Dios? Les envió ahí los filisteos, les envió ahí los problemas, nos envió ahí lo que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué les envió los filisteos? Todo eso feo, para que le hagan daño, para que le roben, para que los maten, para que los secuestren. ¿Para qué les mandó? ¿Por qué les mandó? Porque hicieron lo malo. Y usted sabe que Israel era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios, antes que nosotros. Pero ellos hicieron lo malo y Dios les envió estos enemigos filisteos durante 40 años. A veces nosotros no sé cuántos años ya llevamos en la vida cristiana, pero no hemos hecho las cosas buenas o rectas. Queremos hacerlas, pero estamos en la lucha, porque hay unos filisteos por ahí, unos que otros derrotados. Y lo peor es que Dios los ha enviado. Para que usted no le eche la culpa al vecino, al pastor, a su mujer, a su marido, a nadie, al presidente. Es Dios mismo. Cuando usted y yo no hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios nos envía a los filisteos o los enemigos. ¿Y cuántos años estuvieron? 40 años. Como que hay una coincidencia a veces. ¿Cuántos años llevamos de vida? ¿Cuántos años hemos vivido en la tierra? ¿Cuántos años conocemos a Cristo? Y las cosas como que no funcionan. No nos multiplicamos, no nos fructificamos, no tenemos autoridad, no señoreamos. Y peor, cuando en la casa no somos cabeza. Estamos en problemas. Y nos mandan filisteos, o filistea, digámosle. ¿No es cierto, Pastor Leo? Nos mandan filisteas, decía el Pastor Leo, las filisteas son bonitas. Files bonitas. Pero las filisteas te hacen vivir, te destruyen, dice la pastora. Bueno, entonces vamos a ver, esto le sucedía al pueblo de Israel. Ahora vamos al verso 2. Y cierto hombre, porque siempre donde el hombre no quiere obedecer, hay un cierto hombre. Hubo un Abraham, hubo un Noé, hubo un Josué, hubo un Pablo. ¿Se ha dado cuenta? Hubo una María que le creyó a Dios. Siempre hay un cierto. Y dice, y cierto hombre de Sorac llamado Manoa, de la tribu de Dan. Si era de la tribu de Dan, era descendiente de Jacob, israelita. Y tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Y aquí en la iglesia como que la mayoría estamos como estéril. Estamos como la esposa de Dan, de Manoa. Entonces, el problema era que tenía una mujer, tenía esposa, pero esta no le daba y era estéril. Y sabe que Dios no cuenta con los estériles. Los solteros cásense y los que están casados produzcan. Y los que están en un discipulado, reprodúzcase. Dios no está de acuerdo con la esterilidad. Y dice el verso 3. Y el ángel del Señor se apareció a ella y le dijo, o sea que los ángeles se aparecen. Aquí hay muchos sueños, por eso les decía antes del mensaje, aquí hay muchos sueños. La hermana Mariuxe que siempre sueña y los pega pero duro. ¿Se acuerdan los pastores del ataúd? Los pastores saben, salió sangre y murieron algunos. Ella fue la del sueño, ahora tiene otro sueño y me habla a mí y me dice que ha visto una reunión grande donde está la iglesia, pero no es en este lugar, pero que yo estoy esforzado por hacer una limpieza.
Y ella no sabía y le digo, sí, porque nos vamos a ir a un encuentro. Y es casi toda la iglesia, el liderazgo de la iglesia. ¿Ya Dios habló o no habló? Ella no sabía, pero ya yo le digo, sí, es la iglesia, pero nos vamos a ir a un encuentro. Ahí estás también tú involucrada. Así que para los soñadores también hay. Y dice, ¿qué le dijo este ángel? Eres estéril y no tienes hijos. ¿Cómo estamos aquí algunos? Ya llevamos tantos años en la vida cristiana y no tenemos discípulos, no tenemos hijos. Eso se llama esterilidad. Y eres estéril y no tienes, pero vas a concebir. Dígale al que está a su lado, pero vas a concebir. Dígale al que está a su lado, pero vas a concebir, pero vas a concebir. Dígale, sea hombre o mujer, dígale, te vas a empreñar, vas a concebir. Dígale, vas a concebir. Dios quiere que tú tengas hijos de Dios, pero vas a concebir. Dígale que es doble, dígale ahí, doble. Pero vas a concebir y tendrás un hijo, dígale. ¿Y quién le vino a decir? No era el pastor, no era la vecina, era un ángel. ¿Sí ve? ¿A quién manda Dios en la tierra? A los ángeles. Los ángeles no pueden hacer lo que usted hace. Ellos no pueden emparentarse, ellos no pueden casarse, ellos no pueden tener hijos. Pero vienen trayéndonos noticias de que Dios no quiere que nosotros estemos estériles, sino que tengamos hijos. Por tanto, dígale, vas a concebir y tendrás un hijo. Pero cuidado, los que están solteros se van a comenzar a acelerar y mañana ya se van a querer a casar. Porque está hablando de hijos espirituales. Dale primero a Dios. Verá que el profeta ¿cuál? Elías le dijo a la viuda, Dios te está pidiendo un hijo, primero para Dios y después te casas. Los que están solteros, no se apresuren. ¿Por qué Dios no te ha dado lo que tú quieres? Porque no le has dado hijo para Dios. Verso 4. Ay. Esta receta. ¿Qué será lo que Dios te ha pedido que no hagas? Le dijo a esta mujer, vas a concebir. A la iglesia también Dios le dice, vas a concebir, te vas a preñar, vas a tener un hijo. Pero hijos tenemos algunos, pero no le sirven a Dios, ni quieren servirle a Dios. Y de eso no se trata. Pero el ángel le dice, vas a concebir y vas a tener un hijo. Pero, aquí está el problema, pero es que nosotros no queremos dejar nada de lo que venimos a Cristo y queremos con las mismas costumbres, las mismas tradiciones, lo mismo que hacía papá y mamá, lo mismo que hacía mi abuela, lo mismo que yo voy a la iglesia, pero a mí no me cambia nadie, pero yo no le veo malo, dicen algunos, pero Dios habla a través del ángel, vas a tener hijos, y si no puedes tener hijos, pero no para Dios. Entonces, tener hijos para Dios, tener discípulos, tener gente que ganemos, gente que nosotros los cuidemos, gente que sean discipulados para Dios, marca una diferencia. ¿Por qué la iglesia no tiene hijos? Yo siempre me he venido preguntando. Porque aquí hay 8 pastores y no hay multiplicación. ¿Por qué ya están los 12? Verán con la casa OE. Dios te está hablando. ¿Pero por qué? Tiene que haber un porqué. Y ese porqué, ¿cuál es? Cuídate de no beber vino. Entonces usted dirá, algunos dirán, pero yo no bebo vino, pero haces otra cosa. En la otra Biblia, en la Reina Valera, vino ni sidra. Y aquí le dice, de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada. Cuando nos habla de vino o bebida fermentada, nos está hablando que hay cosas que nosotros no debemos hacer, que otros comen, pero que usted no debe comer.
que usted debe abstenerse si quiere tener hijos para Dios. ¿Por qué no tenemos hijos para Dios? Porque la Biblia dice, pero usted dice. Y entre la Biblia dice y usted dice, Dios dice y yo digo, hay una gran diferencia. ¿Cuántos quieren tener hijos para Dios? ¿Cuántos quieren tener hijos para Dios? Cuídate de no hacer lo que Dios no le agrada. Estaba hablando, ahora que estaba diciendo que voy a tener el encuentro para los fieles. Ellos sí son fieles porque ya no se mueven, ni hablan ni se defienden, ni insultan, fieles muertos. Les llaman de los fieles, pero no, yo aquí tengo mujeres fieles que adoran a Dios. Hay un grupo de fieles, porque Dios quiere fieles pero vivos, no muertos. Le digo, ¿por qué esa fecha? Porque esa es una de las cosas que si yo le diera la enseñanza, usted se va a quedar más muerto que los que va a visitar. Sí. Visitar los muertos. Déjeme decirle que el sacrificio grande que hace un cristiano es por irlo a dejar depositado cuando muere. Ya es un sacrificio. Pero de ahí para allá, Dios no te pide, al menos si eres líder y ministro, pastor, tú te empuercas cada vez que vas allá. Cuídate de beber vino, cuídate de ir a los muertos porque yo no te voy a dar hijos. Tendrás hijos muertos, amistades, sí, pero no hijos. Cuídate de beber vino y ninguna otras bebidas fermentadas. Hay muchas cosas. Y tampoco comas nada impuro. El cristiano, el ministro, el que está caminando con Dios, debe preguntarle a Dios, ¿debo ir? No debo ir. ¿Debo comprar? No debo comprar. ¿Debo comer? No debo comer. Si queremos nosotros tener hijos para Dios, ¿cómo va a poner Dios un hijo en tus manos? ¿Para qué si tú le enseñas las mismas cosas que tú tienes? Ahora sí me metí a problema de preparándote, Melissa, para libertar. Están mudos toditos, se me pusieron bravos. A Brandon primero, porque se me hizo así, no. hágale. Entonces, ¿queremos saber por qué no tenemos hijos? ¿Seguimos o paramos? Sí. No te va a dar hijos Dios porque tú quieres tener hijos, pero sin haber dejado de tomar vino o de hacer cosas que Dios nos ha dicho que no valen. Verso siguiente. Pues concebirás, le dice a la mujer, y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. El primero, el versículo 3, el versículo 4, era para la mamá, para los que te queremos tener hijos. Si tú quieres tener hijos, tienes que dejar muchas cosas que Dios no está de acuerdo. Y no vas a tener hijos. Por eso es que la gente se ha inventado que hagamos un programa, que hagamos comida, que traigamos a la gente a la iglesia. Y si los traes, se te vuelven a ir. Yo me acuerdo de una iglesia que se dividió y los primeros días mataban chancho todos los sábados. Traían como 6 buses llenos y era una algarabía ahí, pero ay, cómo están creciendo, y nosotros nos quedamos 44 en la iglesia, pero nos quedamos el liderazgo. Para allá se fue el que no sabía discernir entre la mano izquierda, pero se fueron con el pastor principal. Pero a la vuelta de un año se había acabado toda la algarabía, se perdieron todos y ellos entraron en grandes peleas dentro de la iglesia, porque lo hicieron con comida, matando chancho y pagando buses. Ese no es el método de Dios. Pero el ángel le dice aquí, pues concebirás y darás a un hijo. Pero ahora le viene, primero para ella no tome vino, cuídate, tienes que guardar una dieta. Tienes que ponerte en una dieta especial para que puedas tener hijos para Dios. ¿Por qué no tenemos hijos? Por eso. Y dice, pero para tu hijo también viene. Hay la tablita y que explica, no pasará la navaja sobre su. Estoy tan ansioso de ese libro que ha sacado el apóstol Sojo.
¿Cómo es? Regla, presión. En la presión me quiero quedar con ustedes. Vamos a meter presión. ¿Y el tercero cuál es? Disciplina. ¡Wow! Con el título nomás ya usted es para que esté asustado. Entonces dice, no pasará la navaja sobre su cabeza. Vea que hay instrucciones. Y dice, porque el niño va a ser nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Es un voto de apartarse, de que ese niño no puede hacer lo que los otros niños hacen. Apartado para Dios desde antes de nacer. ¿Qué quiero decirte? Que si tú tienes pensado hacer casa o B, tú tienes que hacer un voto con Dios. Lo que yo voy a ganar no es para mí, es para ti. Y si usted hace y usted se abstiene, usted guarda una disciplina, usted se mete a presión, usted guarda las reglas, usted va a ver con sus ojos lo que Dios quiere hacer. Porque es grande lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Entonces, ¿qué es? Ahí está. Va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de... Los que no tienen casa o B todavía le está llegando bien esta palabra. Conságralo para Dios antes de que lo tengas. Y dice, Él comenzará a librar a Israel del poder de los... Dice ahí que usted haciendo oraciones y vigilia de oración se va a acabar lo malo que tiene el país. Pero ¿qué quiere Dios en estos tiempos? Nazareos. Nazareos que nazcan de tus lomos, que vengan de tu vientre, pero que tú también tienes que guardar una dieta para que eso se produzca. Y ese que va a nacer, ese hijo que tiene, que tú no tienes el poder, que aunque tenemos poder en el nombre de Jesús, pero ese nazareo que va a venir, ese va a ser, él comenzará a librar a Israel. ¿De quién? Del poder de los filisteos. Dios mismo había mandado a los filisteos, pero tiene que nacer el nazareo. Nace el nazareo de tus lomos. Por eso es que Dios te está pidiendo una casa B, porque ahí está el nazareo. Pero tiene que, el que se va a embarazar tiene que ponerse a dieta. El que va a tener un hijo tiene que hacer cambios. Verso 6. La mujer fue a donde estaba su esposo y dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Yo todos esos que les cuento, esos sueños que están teniendo, ¿sabe qué? Voces de los ángeles que le están hablando a ciertas personas. La hermana Lucy llegó esta mañana también a contarnos 2 sueños y van por ahí porque el ángel está visitando a su iglesia y nos está diciendo lo que se debe hacer, nos está confirmando. Vino el ángel donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios, decía esta mujer. La gente cuando sueña y dice, yo como que vi, parecía un ángel, pero igual. Y dice, ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero lo importante es que Dios te esté hablando. Y que nosotros, lo que no nos da sueño, nosotros creamos que hay que abstenernos de cosas para tener un nazareo. Verso siguiente. Pero me dijo, ¿qué le dijo el ángel? Dígale al que está a su lado, si tú crees esta palabra, vas a concebir, dígale. Si tú crees, vas a concebir. Si tú crees, vas a concebir y darás a luz un hijo. Porque el plan de Dios es que hombres y mujeres tengamos hijos para Dios. El Brandon dice que no. Ahora bien, vuelve y le repite. Vas a concebir y vas a tener un hijo. Pero ahora bien, te vuelve a repetir. Cuídate de beber vino u otra bebida. ¿Por qué no tenemos hijos? ¿O por qué a veces los tenemos, se nos abren las puertas, pero los perdemos? Hermano, yo no creo que Dios nos puede hablar más claramente. Y cada vez que uno predica esta palabra que te confronta aquí en la tierra, te puede juzgar allá en el cielo. Déjate de tomar vino u otra bebida fermentada y no comas nada. A veces sacrifican a los demonios, dice Pablo, a las fiestas que hacemos,
a las celebraciones que estamos haciendo y a toda fiesta nos invitan y ahí estamos. Es que hay que comer, la comida es el alimento. Pero si tú haces pacto, haces voto, quieres un hijo, quieres un nazareno, no puedes hacerlo. Tienes que abstenerte. Y no comas nada. ¿Y qué es nada? Ay, es que siguieron al velorio a la Santa María, a la Santa Rosa, a la Virgen del Carmen, pero que era mi amiga de 40 años, yo tengo que ir, no le puedo faltar. No comas nada impuro. Dice, porque el niño será nazareo consagrado a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ahorita en estos tiempos? Hijos consagrados, pero depende de los padres y de las madres que estamos aquí, porque usted es el padre y usted es la madre. Y si usted no se abstiene, si usted no se pone reglas, usted no puede tener hijos. Dios tampoco le va a dar hijos. Porque el niño será nazareo consagrado a Dios desde antes de los que no tienen casa o ve, los que no tienen un hijo. Esta palabra es para ti y lo vas a tener bien, mejor que los que ya lo tienen. Si tú lo haces, si tú haces el voto, si tú gimes que quieres embarazarte del Espíritu Santo para darle hijos a Dios, tú vas a tener hijos. Hasta el día de su muerte será nazareo. Pero nosotros a veces los padres tenemos la ideota grandota. Es que mi hijo es niño todavía, déjelo que viva su niñez. Déjelo que vea cualquier programa en la televisión, que vaya a tales juegos, que vea tales películas, que se lleve con el fulano, con el mengano. Y después, cuando ya sea grande, ya se compra una pistola y Dios es claro. Dios quiere nazareos, ¿desde cuándo? Pero la iglesia, los padres, los madres, los que estamos sentados aquí, de nosotros depende. Ay, que no sea duro, pero es que usted, pastor, es que está haciendo. Yo no soy duro, lea la Biblia. ¿Por qué Dios no le ha dado hijos a usted? Porque los quiere criar usted bajo sus preceptos, bajo como usted se crió. Si Dios te ha dado y a mí me ha dado la oportunidad de ya vivir mayores a Dios, aprovechemos esta oportunidad. Pero no querramos meter a la iglesia cosas que Dios no ha dicho. Desde antes de nacer hasta el día de su muerte. ¿Cómo son los hijos que van a nacer en estos tiempos? Nazareos, sacerdotes consagrados a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Te está hablando Dios. Pero tú debes ver, por eso no tenemos. ¿Para qué Dios nos va a dar? Ah, que el niño todavía es que está, ay, nomás tiene 15 años. Espere lo que pase su juventud. Y después de que él toma otro camino, y usted dice, ¿y a quién salió mi hijo? Al padre que no supo dirigir. Verso siguiente. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas el regreso del hombre de Dios que nos enviaste. Este hombre no había visto al ángel, solo oía lo que la mujer le contaba. Entonces él dijo, yo también quiero ver. Señor, te ruego que envíes ese personaje que mi mujer está hablando. Y dice la palabra, para que nos enseñe cómo criar el niño. Queremos tener pielita, pero no sabemos cómo cuidarlo, cómo tenerlo, cómo alimentarlos. Y los hijos se nos pierden y se nos van de las manos. Y aquí le dice, para que nos enseñe cómo criar al niño. Vas a tener una casa oveja. Tú tienes que saber cómo alimentar al niño. Y dice que va a nacer. Todavía no ha nacido, pero Dios nos está hablando. Dios trae palabra. Sé que hay muchas personas aquí que están con el deseo, pero Dios te está hablando hoy día cómo hacerlo. Verso 9.
Y Dios escuchó a Manoah, o sea que Dios escucha la oración, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo pidió? En oración. Y el ángel de Dios volvió a aparecerse. Y yo digo, el ángel de Dios se vuelve a aparecer. Me ha venido hablando a mí en sueños tras sueño, y aquí se han cumplido en la iglesia, y otros que no han creído, se les ha cumplido. Aquí hubo un sueño de que una persona se iba a ir de la iglesia, ya se fue. Adivine quién será. Adivina, adivinador. No la miren a la hermana Lucy. Y dice, y escuchó a Manoah, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Oiga, esto como que está coincidiendo. Aquí son puras mujeres las que sueñan. Sí, bueno, y excepto el hermano Víctor. Bueno, ese es capítulo aparte. Solo tiene que contármelos a mí. Sí. Pero aquí hay una mayoría de mujeres. Aparece a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. No importa donde tú estés, el trabajo que tú tienes, no lo dejes por el ministerio. Ahí te habla Dios. No es que yo tengo que irme a la ciudad, es que aquí en Santo Domingo no, yo digo que me voy a la sierra. No. Quédate donde estás. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Verso 10. La mujer corrió de inmediato a besarle a su esposo. Está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Ese era el mensaje de esta mujer. Corrió en el campo a avisarle a su marido: aquí está ese personaje que se me apareció el otro día. Por eso usted tiene que contar el sueño. Y ya la hermana Lucy andaba embarazada hoy día, y pues antes que venga Brandon, me dijo, antes que venga Brandon. Porque tengo dos, dice. Tenemos que comunicar el sueño. Es necesario. Verso 11. Manoah se levantó y siguió a su esposa, y cuando llegó donde estaba el hombre, dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Y vamos a ver el verso siguiente. Sí. Siga el siguiente versículo. Ya. Así que Manoah preguntó: ¿cuándo se cumplan tus palabras, como debemos criar al niño, cómo deberá portarse? Preguntando Manoah, ¿cómo cuando se cumpla todo esto, lo del niño, cómo uno debe portarse y cómo él también debe? Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos el culto, pero no le preguntamos a Dios qué es lo que Dios está queriendo de nosotros. Le venimos con una lista a pedir a Dios, pero no le decimos a Dios cómo quiere que yo porte, qué quiere que yo coma, qué te gusta de mí. Pregúntele a Dios. Y aquí este hombre, Manoah, dijo cómo debe uno portarse. Verso siguiente. Y el ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo. ¿Quién es la esposa del Señor? ¿Quién? La iglesia. ¿Con qué debe cumplir la esposa del Señor? Usted quiere cumplir una parte y la otra no. ¿Sí se da cuenta? Y el ángel del Señor contestó: tu esposa, esta es la esposa de Cristo, debe cumplir con todo lo que yo he dicho. Todo es todo. Verso 14. Ella no debe probar nada que proceda de la vid. Ella no debe probar. Si a mí me invitan a un baile, ¿puedo ir? Sí, pero no debo ir. ¿Me invitan a tomar trago? Ni siquiera salud. Sé el puesto que ocupo y la responsabilidad que tengo, y usted también, porque es la esposa de Cristo. No es que eso es para el pastor, pero yo digo que eso no es malo. Un poquito no hace daño. Como no me emborraché, estaba con maracuyá y estaba rico. Le hicieron, ¿cómo es que le hacen con hielo y cóctel? Le hicieron un cóctel, pero ese no era trago puro.
Pero ¿qué dice la Biblia? Un poquito de levadura. Te tomaste un poquito con el cóctel y el hielo que te lo hicieron rico, pero tú ya no sirves para tener hijos para Dios. Así de claro. No debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fermentada o revuelta, o como se la den. No puede, tampoco debe comer nada, o sea, comidas sacrificadas a los ídolos, por el cumpleaños del diablo, por el cumpleaños del que anda haciendo lo que no debe de hacer. Entonces nosotros hacemos cosas. En definitiva, debe cumplir con todo lo que sea ordenado. Es para usted si es cristiano, si usted que le quiere servir a Dios, usted quiere tener hijos para Dios, es para usted. Ahora, si usted no quiere, que viva la fiesta. Dijo Pablo, si no hay salvación en Cristo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si usted tiene un legado de parte de Dios y una diferencia, que nosotros no vamos al lugar que todos van, porque para nosotros hay una morada celestial. Tenemos que cambiar nosotros el rumbo a través de obedecer la palabra. Verso siguiente. Manoa dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Era agradecido la noticia que le habían dado, aunque no le había hablado. Yo me hubiera sentido celoso, la verdad. A mi mujer la visita el ángel 2, 3 veces y yo hasta hubiera pensado que es otro hombre que la está visitando. Sí, pues, y a él no le hablaba. Manoa dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Manoa quiso invitarlo a comer al ángel. Y aquí sí, porque Rubén y Brandon no se pierden. Dice, si es de esperarlo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nos quedamos, pero comemos el cabrito. Y si es papas tucas, peor. Bueno, y verso 15. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Discernimiento. A veces no podemos comer en todo. Por eso que el vaso de agua no nos contamina. Pero si hay otra comidita, o le voy a pagar una ofrendita. Pero el ángel dijo: nada de tu comida, pero si preparas un holocausto. Le dijo el ángel: yo no te recibo nada. Pero también los que vamos a abrir Casa Sobe, esto les adelanta. Cuidado, usted va a pedir algo o va a tomar algo, porque por eso lo van a juzgar. Por eso cuando me dan un vaso de agua, el agua dice que se da a todo el mundo y suelta la bendición a través de. Pero cuando ya nos dan algo de valor, ya te compromete. El ángel era un enviado por Dios. Usted, cuando está en un grupo, en una iglesia y es enviado, usted también es enviado de parte de Dios a través de las autoridades. Aprendamos. Nada de te comer. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Él le dijo: yo no te recibo nada. Pero si le vas a dar algo a Dios, ¿usted qué le dice? Tráigalo a la iglesia, al alfolí, ponga un sobre ahí y diga que es para el Señor, pero a mí no me des, porque usted coge y se lo guarda. Eso le va a causar daño. Dice: Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Manoa todavía lo había invitado a comer y todo, pero él no sabía. Yo creo que se había estado con duda. Yo voy a ver si es cierto que este es ángel o fue otro hombre que se le ha parecido a mi mujer por ahí y me quiere. La mente vuela, ¿no es cierto? Él no sabía que era el ángel, pero sin embargo lo invitó a comer para saber. Pero el ángel sabía cumplir con su mandato: no te comeré nada, pero si quieres ofrecer algo, hazlo para el Señor. Verso siguiente. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. Siguió Manoa, era curioso, y le dice: ¿cómo te llamas? Para que después se cumpla el milagro, poderte
dar algo, honrarte. Y el verso siguiente. Así que siga. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Respondió el ángel del Señor. Es un misterio maravilloso. En la Biblia Reina Valera dice que es no me acuerdo. Si alguien lo tiene, Rubén. Admirable, ahí está. Porque mi nombre es admirable. En la otra dice es algo maravilloso. O sea, mi nombre es admirable. Siga Matías. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Comenzó a obedecer Manoa y dijo: a este no le puedo dar, pero mi ofrenda yo tengo que cumplirla. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. ¿Por qué? El ángel estaba cumpliendo, no les cogió nada, no cogió nada por el lado izquierdo. Por eso cuando usted ve que se invita a un siervo a la iglesia, vamos los que fuimos a Manta, ¿no es cierto? Se recogen ofrendas y bastantes, pero ahí no las coge ni el apóstol Rojas ni el apóstol Soja, así se han dado cuenta. Ellos son ángeles que vienen a predicar, a transferir la ofrenda. ¿Quién la coge? El dueño de la iglesia, y él la reparte. ¿Estamos aprendiendo? Entonces él la reparte, él les da su ofrenda, les paga sus pasajes y les da una buena ofrenda. Pero nosotros tenemos que aprender eso. Observaban al Señor algo maravilloso. Cuando nosotros llevamos las reglas que Dios nos... hay algo maravilloso que se manifiesta. Verso 20. Y mientras la llama subía desde el altar donde se quemaba el cabrito hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. El ángel se fue junto con esa ofrenda. Y al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, porque cuando nosotros obedecemos la palabra, Dios comienza a hacer maravillas y milagros. Y ellos vieron al ángel que se iba no en un avión, sino en medio de la llama, y volvía a su lado. Y la llama no le hacía nada. Siga el verso 21. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Cuando ya no se apareció, Manoa dijo: este es él, porque no se fue para allá ni cogió el bus, sino que se fue de a dónde había venido, para el cielo. Y siga el 22. Estamos condenados a morir, dijo a su esposa: hemos visto a Dios. Manoa no entendía muchas cosas y él dijo: estamos condenados a morir, porque esto había en el tiempo anterior, ¿no? De que el que veía a Dios se moría. Entonces él dijo: hemos visto el ángel de Dios, estamos condenados a morir. Este es el pensamiento humano que nos vacila a veces. Verso siguiente. Pero su esposa respondió: bueno, aquí esta mujer, como que ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas están así activas como esta? Porque a veces como que nos bajoneamos los hombres. Y Manoa estaba bien bajoneado. Ahora sí vamos a morir porque vimos al ángel. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto. Esta mujer dijo: no, pues si Dios nos aceptó el holocausto, ya nos hubiera matado. Y ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos había mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. Dios no nos hubiera anunciado si nos hubiera querido matar. Esta mujer estaba lúcida. Mayor discernimiento. Así la quiero a usted. Verso 24. Y la mujer dio a luz un niño. ¿Qué pasa? Se cumplió todo lo que el ángel había anunciado. Y dio a luz un niño y lo llamó. ¿A qué vino Sansón? A matar filisteos, a matar todos los feos. Y aunque él no caminó como debía caminar hasta la muerte, sin embargo murió matando. Aunque estaba ciego, le habían sacado los ojos, pero mató a los filisteos que estaban debajo del edificio. Todos los que habían congregado. Y dice: y llamó Sansón el niño, creció, y el Señor... ¿Qué va a hacer Dios cuando traigamos gente nueva a la iglesia? ¿Qué van a hacer? Bendecidos.
pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Tenemos que abstenernos. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que no hagas? No a todos Dios nos pide lo mismo. Téngalo por seguro. A uno nos pide una cosa y a otro nos pide. La pregunta es, pregúntale, Señor, ¿qué yo no puedo hacer o qué yo no debo de hacer? Queremos ir a ganar gente, queremos la casa OB, pero no le hemos preguntado a Dios qué no quiere Él de mí. Algunos a veces pegamos una mentirita todavía, como nadie me vio. Por mentiroso Dios nos va a entregar Sansones. Si no son sones, dice. Jesucristo iba caminando por el pozo de Jacob y se encontró una samaritana. ¿Cuántos quieren encontrarse con una samaritana? Que se gane todo Santo Domingo y usted no trabaja allá. Eso quiere Dios. Jesús le enseñó a Pedro y ese Pedro se aguantó todo el discipulado, bastante parecido a los de aquí, y no hizo nada. Se volvió a los pescados. Pero en la segunda llamada, Pedrito predicaba una vez 3,000, otra 5,000. ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Hagamos las cosas dirigidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos aconseja cómo debemos hacerlo. Verso 25. Y el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que quiere manifestarse hoy día? Ya no es la obra de Rubén ni de Marta Neira, es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón. Mientras él estaba Mahane, Dan, entre Sora y Estaol. Bueno, esos nombres no me los sé. Pero a donde estaba Sansón, ahí se manifestaba la bendición de Dios. ¿Qué quiere traer? ¿Para qué quiere traer Dios gente nueva? Para bendecirnos. A usted le ha costado, a mí me ha costado. Hasta ahora llevo 30 años caminando y todavía no entiendo muchas cosas. Yo no sé cuántos lleva usted, pero Dios quiere traer gente que van a comenzar a ser bendecidos, porque ya no van a pasar el proceso que usted ha pasado ni el que yo he pasado. Sus hijos tampoco van a pasar el proceso que usted ha pasado. Ellos ya entran en un lugar de bendición porque ya sus padres le han. Pero ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a Dios qué es lo que nosotros debemos dejar de hacer o qué debemos hacer que no hemos hecho para tener. La esposa no es de Manoah, esta es la esposa de Cristo. Es la iglesia que Dios quiere que tenga hijos para que sean bendecidos. Y vamos a ver ¿a dónde podemos todavía aplicar algo de esta palabra? Vamos a ver el libro de Números capítulo 6. Números capítulo 6. Verso 1. Mire, ¿qué es lo importante que usted puede ver en la Biblia? Que la Biblia ha sido ordenada por Dios. Dice, y el Señor, o sea, Dios ordenó a Moisés, verso 2. Que dijera a los israelitas, que les dijera al ministerio profético Jerusalén, cuando un hombre y una mujer haga una promesa especial, una promesa que lo consagre al Señor como nazareo, nosotros debemos comenzar a hacer un pacto en el secreto, en la oración con Dios. ¿Cómo hizo ese secreto? ¿Se acuerdan de Ana? ¿Cómo era? Si tú me das un hijo, así hizo Angie. Pero no copien. Prohibido copiar. Así le dijo, primero para mí. Angie no fue primero para Dios, sino primero para mí y después para ti. Así dijo Angie. Bueno, verso 8 de ese mismo capítulo. Y mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. O sea, Dios que está pidiendo a la iglesia y a usted y a mí, santidad. Vamos a ver Primera de Samuel 1:11. Ya estoy terminando.
Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca le cortaré el cabello. Si tú me das la oportunidad de tener hijos espirituales, yo lo guiaré con tu palabra y nunca lo llevaré a hacer lo que yo he hecho. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros contrarias a la voluntad de Dios? Yo lo hice. ¿Y cómo fue su vida, apóstol? Pregúnteme. Solo Marielita se atreve. ¿Cómo? Pregúntele a mi esposa. Borracho, parrandero, mujeriego, jugador, tenía todos los vicios, me decían el completo. Entonces yo, si gano hijos, no voy a llevarlos a hacer eso. Completo, porque si me decían vamos a jugar billar, va, naipes, vamos, dado, vamos, boli, vamos, fútbol, vamos, a todo le hacía, no había vicio que no pare. Ahí está mi amigo Jaime que dice, ahí estamos iguales. Entonces, si yo era ese y Dios me cambió, a ti también te puede cambiar Dios. Dios puede hacer el milagro. Eso, entonces aquí, esta mujer que no tenía hijo, era estéril, pero le dijo, mira la desdicha. ¿Qué es desdicha? O sea, si tú no tienes hijo, o sea, no tener hijo es desdichado. Entonces Dios no quiere desdichado en este tiempo. Y esta era Ana que decía, mira, dice, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Era hija de Dios, era pueblo de Dios, pero no tenía hijo. Y el no tener hijo es desdicha. Y si en vez de olvidarme, ¿hay alguno aquí que quiere que Dios se olvide de él? Yo no quiero que Dios se olvide de mí. Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, yo te quiero decir que Dios se ha acordado de ti. Por eso tú estás escuchando esta palabra hoy día. Dios se ha acordado de ti y por eso tú estás escuchando esta palabra hoy día. Y me concedes un hijo varón. Tenemos que pedirle a Dios lo que usted quiere. Específicamente, yo necesito hijo. Yo necesito tener hijos espirituales. Ya la hermana Luz María ya no puede pedir hijos. No porque el hermano Víctor no puede, sino porque ya pasó la edad de tener hijos. Entonces, ahora que quieres, podemos tener hijos espirituales. En vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Usted quiere casa B? Sáquese eso, que diga, yo quiero una casa B, yo quiero 3 casas B porque yo quiero ser mejor el del grupo, quiero ser mejor pastor, quiero ser mejor de los escogidos, yo quiero tener un pescado grande. No, dígale a Dios, como dijo esta mujer, si yo te lo entregaré, si tú me das una casa B, es para ti, Señor. No será mi gloria, sino la tuya. Te lo entregaré para toda la vida y nunca se cortará el cabello. Hizo una promesa, un voto, Ana, a Dios. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento, para que no diga alguno por ahí, bueno, pero esto solo era Antiguo Testamento. Lucas, capítulo 1, verso 13. No sea desdichado. El ángel dijo, sabe que los ángeles están hablando y yo me gozo porque aquí en esta iglesia los ángeles están hablando. Hay una activación de sueños y de ángeles que están hablando. Y el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Quiero decirle, aquí han habido hermanas que con mi esposa han estado orando tiempo y la oración ha sido escuchada. La oración ha sido escuchada. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa
Elizabeth te dará un hijo. Hay un hijo que viene en camino para cada uno de los que creen. Dice, y le pondrás por nombre. Dios ya tiene los nombres de los que te vas para Cristo. Dios ya tiene los nombres de los que vas a tener para Cristo. Dios ya tiene los nombres de los que Dios te va a dar para que tengas hijos. Verso siguiente. Tendrás gozo y alegría. Oiga, cuando a usted se le abre una casa Obed, ¿cómo viene usted? Con gozo y alegría, ¿no es cierto? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán. Porque cuando Brandon me diga, tengo una casa y ya tengo 3, 4 me he ganado ahí, se goza él y me lo cuenta a mí y nos gozamos todos. Porque también en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Verso 15. Porque Él será. ¿Cómo van a ser los que vienen tras de nosotros? Gran hombre delante del Señor. ¿Cómo van a ser? Grandes hombres. Así que Jaime, mejor que la hermana Luz María tienes que ser. Mejor en Dios. Dice, porque Él será un gran hombre delante del Señor. Los que van a venir van a ser grandes hombres delante del Señor. Jamás. Aquí sí que como que puse un freno. Jamás tomará vino. Cuidado con emborracharte. Jamás tomará vino. Ese es lo que Dios pide. Jamás tomará vino ni licor. Porque si no tomas vino y licor, te llena el Espíritu Santo. Pero si tomas vino y licor y comes papas tucas, el Espíritu Santo se va. Entonces, aún antes de, la gente todavía no está en la casa Obed, te está esperando por ti. Pero antes que tú vayas y estás orando y has hecho pacto con Dios, ya van a ser llenos del Espíritu Santo. Ya van a ser llenos del Espíritu Santo. Antes de su nacimiento. 16. Hará que muchos israelitas, esa gente que va a venir, no eres tú, no soy yo. Esos nuevos que van a venir, hará que muchos mundanos y cristianos que se han ido también vuelvan, porque ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Denle el aplauso al Señor. Verso 17. E irá primero delante del Señor. Mire qué tremendo. Esa gente que va a venir nos van a rebasar y no esperan curva, en recta. Dice, irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo van a venir? Va a venir una comunidad de profetas. Van a venir con el poder de Elías. Y dice, y vea que Zacarías era un viejo temático de los, ¿cómo es? Sacerdotes, de los fariseos. Era fariseo, temático, loco, religioso, de todo tenía. Y oraba. Pero le nació un profeta que los insultaba a todos. Hijos del diablo nomás les decía. Si Juan fue, por él estamos hablando. Y dice, e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, porque Juan era profeta. ¿Por qué dice el poder de Elías? Porque Elías era profeta. Irá delante para reconciliar. Estamos en el tiempo de la reconciliación. Dice, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes, con lo que usted no ha podido y yo no he podido. Estos que van a venir nuevos los van a reconciliar. Y dice, desobedientes. ¿A dónde va a llevar a los desobedientes la gente nueva? A la sabiduría y a los justos, a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es el pueblo que Dios tiene para estos tiempos. Pastora Luz María, venga a terminar orando. Por
esta palabra, por lo que Dios le haya hablado a usted y para que sea de bendición a toda la iglesia. Pongámonos de pie.